Hola, yo soy Karen, soy la tutora de análisis de texto e interpretación. Soy la persona que les ha mandado los correos, con la que se han comunicado, las que han hecho las preguntas y con las que hemos visto las evaluaciones. De la misma forma soy la que creó el curso, así que cualquier pregunta están en las manos indicadas. Veo que está Daniela y Ana Julia en este momento. De todas maneras la clase va a ser grabada, así que después espero que todo el curso la pueda ver. La idea es que vamos a hablar un poco de las 3 unidades que se han visto. También vamos a explicar un poco la evaluación que se viene. Y después voy a ir viendo el chat, que ustedes mismos ahí pueden ir escribiendo sus preguntas, ya sea de las unidades o más bien de la evaluación que viene ahora y que es la última. Bueno, primero el curso, claro, por el nombre, es Análisis e Interpretación de Textos. Y claro, toma en cuenta un tipo de problema que se da en el profesor de lenguaje o alguien que está tratando el tema de literatura, que es muy frecuente, que es cómo analizamos y evaluamos un texto en un aula donde tenemos diversos alumnos que vienen que tienen distintas experiencias, y que la idea es que si tienen un texto igual, es llegar a una buena interpretación de este entre todos. Entonces, como docentes, ¿cómo podemos llegar a un buen análisis y sin pasar a llevar las ideas de nadie? Entonces, bueno, en la primera unidad, primero se trató sobre el estructuralismo, ¿cierto? Vimos cómo en un texto se puede, a partir de elementos objetivos, intentar interpretar la historia o lo que nos quiere decir de repente el autor. Entonces, a través de la misma textualidad, elementos como qué personajes hay, cuáles son los tiempos de narración, cuál es el ambiente, cuáles son los verbos que se utilizan en el texto. A partir de eso, dar una interpretación. ¿Por qué el estructuralismo se ve de los primeros, o por qué es más fácil de entrada en un curso? Porque al ver elementos objetivos, muchas veces las distintas interpretaciones se hacen mínimas, se tiende a llegar a una misma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la prueba que ustedes tuvieron que hacer una prueba que se dijera solamente al estructuralismo. Las preguntas que se hacían, por ejemplo, ¿quién es el protagonista de la obra? Lo más probable es que los estudiantes tengan una respuesta muy similar. En el estructuralismo se suele haber respuestas correctas, no después cuando se toman en cuenta otros tipos de aspectos que en la otra unidad ya se tomaron en cuenta. Entonces, es un ejercicio bueno de entrada con los alumnos y también como docentes sobre ya cómo yo puedo analizar este texto, y primero hacia lo que es un poco más objetivo. Entonces, ustedes, la primera prueba que hicieron era solamente que el estudiante fuera cosas textuales del texto, que no fuera sus experiencias, que no fuera lo que ha visto en otras clases, sino más bien esta pregunta, yo para contestarla voy al texto. Varios en sus pruebas pusieron elementos textuales, como citas del texto, y bueno, ¿en qué parte del texto tú podrías afirmar que se da el tiempo pasado? ¿O en qué elemento del texto podrías decir que el narrador es omnisciente? Entonces, las mismas preguntas llevan al alumno a ir directamente al texto y poder responder. Y había una respuesta correcta, como estábamos diciendo. Entonces, eso se fijaba en la estructura del texto. ¿Qué pasó en la segunda unidad y en la segunda evaluación? Empezaron a nuevos paradigmas en donde se empieza a cuestionar este tipo de análisis. O sea, bien, estamos siendo objetivos, tenemos los textos y respuestas más bien correctas y más bien incorrectas, pero ¿qué pasa con las experiencias de las personas? ¿Qué pasa con el lector? ¿Cómo influye que haya un lector de un texto y después otra persona lee ese mismo texto y tenga otra interpretación? O sea, hay elementos que se nos están escapando en el análisis. Entonces, en el ensayo que ustedes entregaron, la idea es que cuestionaran un poco el rol del lector, que no tiene que ser pasivo, sino que puede interpretar desde sus experiencias, que es lo que llamaremos horizonte de expectativas, que es todo este conocimiento previo y que son las expectativas que yo voy a tener al momento de leer, y cómo eso va a generar
ya no respuestas correctas e incorrectas, sino más bien distintas interpretaciones según lo que yo sé. Entonces, la idea de la segunda unidad es que se cuestionara un poco el análisis estructuralista, porque eso es lo que pasó en la literatura, hubo un paradigma que se empezó a cuestionar. Entonces, en el ensayo que ustedes entregaron, varios tomaron los textos que tenían que comentar, ¿cierto? Y cuestionaban este paradigma y además lo aplicaban en el aula. Entonces, claro, ¿cuál era la mayor preocupación de esto? Si ahora yo tengo libres interpretaciones, si yo voy a tomar en cuenta esto, ¿cómo evalúo? ¿Cómo evalúo distinta interpretación a un texto? ¿Qué pasa cuando los alumnos, porque así lo piden, me dicen, bueno, ¿y cuál era la respuesta correcta? O sea, todos estamos viendo algo, profe, ¿cuál es la respuesta correcta? Entonces, como docente, ¿cuál es mi rol en guiar ese tipo de análisis? Entonces, en la segunda unidad queda ese cuestionamiento, que se dio también en la literatura. Ya en la tercera unidad, no más bien una respuesta, sino una opción y una entrada de análisis a partir del cuestionamiento de la unidad 2, que sería, si tengo distintas interpretaciones y cada estudiante tiene su propio horizonte de expectativas y en la clase le puede haber llegado de distintas maneras lo que yo enseñé y el texto, entonces lo que yo puedo evaluar al final del día es cómo van a argumentar esa interpretación. No es lo mismo decir, yo creo que ese texto era sobre aliens y que después aparecía algo medieval y listo. Ya, pero ¿dónde tú ves eso? ¿En qué parte del texto? ¿En qué otros textos tú ves esto parecido y lo podrías llevar a esto? ¿Qué otras cosas has leído? ¿Qué vimos en clases sobre algunos aspectos que se dan en ese texto? Cada alumno va a tomar distintas cosas y cada alumno puede llegar a distintas interpretaciones, pero lo importante es que sepa argumentarlo, ya sea con lo que hemos visto en clases o ya sea con otros textos que ha leído, con otro material. Entonces aquí es muy importante el concepto de enciclopedia que se crea en el aula, que es, por ejemplo, como ustedes han visto en la unidad, la información que nosotros entregamos necesaria para los estudiantes para que ellos puedan interpretar los textos. La enciclopedia tiene que ser variada para que ellos sean más libres de interpretar, pero adecuada en el sentido que tiene que ir a ese texto que yo voy a analizar. Entonces, por ejemplo, en el curso vimos Casa Tomada, y primero lo vimos desde el ámbito estructuralista, en donde solamente se tomaban cosas ya quiénes son los protagonistas, cuál es el tiempo narrado, quién es el narrador, etc. Y nada más. Después ya en la tercera unidad se toma ese mismo texto para que ustedes puedan ver como un análisis comparativo de Casa Tomada, pero ahora se toman en cuenta, por ejemplo, aspectos contextuales de cuándo se escribió Casa Tomada, del autor y de aspectos más bien políticos de esa época que podrían haber incidido al momento de escribir la obra y por tanto al momento de interpretarla. Entonces, por ejemplo, ahora en Casa Tomada ya se toma en cuenta que en ese tiempo el contexto político era el tiempo que ocurrió justamente cuando el escritor estaba en ese texto, que en Buenos Aires, en Argentina, muchos territorios que estaban en la periferia de Buenos Aires y de gente más bien que tenía pocos recursos y que estaba en contra del movimiento político de ese tiempo, se tomó muchas casas aristócratas de Buenos Aires. Entonces, si tomamos en cuenta ese contexto político y se lo damos como enciclopedia a los alumnos, bueno, en ese tiempo estaba este contexto político, estaba ocurriendo esto, eso estaba viviendo el autor cuando escribió la obra, vamos a guiar un poco la interpretación a que vaya más allá del texto y perfectamente se puede hacer una interpretación del tipo en Casa Tomada, estos fantasmas que escucha estos dos hermanos que son claramente aristócratas que no necesitan trabajar, estos fantasmas que ellos escuchan son una representación del pueblo argentino en esa época que se estaba tomando las casas, por ejemplo. Ahora, lo que les decía, una adecuada enciclopedia no es tan cerrada, no se puede dar solo eso a los alumnos, hay que dar otras opciones. Entonces una buena enciclopedia sería además agregar, por ejemplo, antes de ver el texto, elementos del psicoanálisis de Freud, sobre
sobre, por ejemplo, la culpa que se da en el psicoanálisis y cómo esto muchas veces se da en ciertos fantasmas personales. Entonces, al ver eso previamente, no sería extraño que un estudiante interpretara que tal vez esta pareja de hermanos que vive solos dos y que no están casados, probablemente viven en una especie de matrimonio incestuoso, y estos fantasmas que se escuchan son más bien desde el psicoanálisis como fantasmas de culpa por vivir en esta situación. Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, la enciclopedia puede ser mucho mayor. La idea es que antes de ver el texto, ahora ya como no es solo el texto lo que importa, su textualidad, ver el contexto político, ver un poco de la historia del autor, ver tal vez elementos que se podrían conectar con lo que esté pasando actualmente y que sea cercano a los alumnos, y también algunas otras teorías, psicoanálisis o tal vez otras teorías que pueden ser más fácil de llevar al colegio y sea de manera un poco más superficial, pero que después nosotros cuando pidamos una interpretación de ese texto y lo demos a leer, sepamos que van a haber al menos unas 3 interpretaciones generales distintas, que van a haber tomado distintas cosas que nosotros dimos previamente en clase. Unos van a fijarse en el contexto, otros en el psicoanálisis, etc. Y ninguna de esas va a estar mala si es que los alumnos lo saben argumentar bien. Si es que el alumno que interpretó desde el psicoanálisis puede en su, ya sea escrito o hablado, volver al psicoanálisis y decir, bueno, a partir de lo que es mi psicoanálisis, según Freud, está en esta parte del texto textual y yo puedo encontrar una cita del texto donde está esto, etcétera. Si está bien argumentado, si no es solamente una idea antojadiza, entonces esa interpretación va a ser correcta, y más allá de correcta va a ser adecuada al texto. Y eso es lo que queremos lograr finalmente en un aula en que se analiza e interpreta libremente, pero con apoyo teórico y bien argumentado. O sea, la idea de pasar de un curso de análisis e interpretación, ya sea en el colegio o en la universidad, es que la persona sea capaz de sustentar teóricamente lo que está pensando y que lo pueda encontrar en la obra, no que sea antojadizo. O sea, el pensamiento de que la literatura es siempre subjetiva y que es un arte y que todos nos vamos a inspirar, es algo que ya hemos pasado de eso. La idea de hacer una teoría literaria es que nosotros podemos sustentar y encontrar en la obra lo que nosotros estamos interpretando. Y es lo que nosotros tenemos que traspasar a nuestros alumnos, que también muchas veces pueden llegar con esa preconcepción que la literatura, un análisis correcto de literatura puede ser, me gustó el libro, lo cual no está bien. Entonces, traspasar eso a los alumnos, que se puede sustentar teóricamente, que puede haber un orden y que aún así se puede mantener una libre interpretación, que no va a haber un sistema dictatorial en que esta interpretación es buena y esta es mala, sino que los llevemos a argumentar bien. Ahí nuestra tarea va a estar lograda, ¿cierto? Otro aspecto que se trata en la unidad 3 es cómo la tecnología está entrando en nuestra aula. Todos en algún momento, bueno, los que han estado haciendo clases ya mucho tiempo ya tendrán un sistema ya para pasar la materia, los libros, ¿cierto? Y la idea es siempre estar actualizándonos, también en los nuevos sistemas de tecnología que hay hoy en día. Hoy en día, además de estar Facebook, Twitter, nuestros alumnos son gente multimodal y multimedial, o sea, aprenden desde distintos canales y todo el tiempo están bombardeados de información, de internet, de la radio, que ya incluso no es tanto, de la televisión y de todos estos medios que hay, y nosotros no podemos quedarnos abajo de eso. Si bien de repente es difícil ir de todo lo que está saliendo, que los blogs, etcétera, es bueno tomar en cuenta esto y no hacernos enemigos de la tecnología. En un curso pasado de análisis de presión de texto que se hizo presencial, muchos profesores decían que claro, que de repente los alumnos tenían este acceso a internet y tendían a copiar de repente, o decían, profes, que en un blog yo vi esto y no sé si lo puedo aplicar a la prueba, etcétera. Si nosotros intentamos ver eso, a la tecnología como un enemigo, vamos a perder, porque la tecnología está en todos lados y nuestros alumnos ahora son gente tecnológica.
si ellos están acostumbrados a estar en internet constantemente, a que la información llegue rápidamente de videos, de letras que se están moviendo, con muchos colores, obviamente en una sala, solamente viendo papel y viendo una clase que constantemente solamente trata de eso, en algún momento van a abandonar la lectura. Entonces, la idea es que nosotros tomemos la tecnología como nuestra aliada. Nosotros entendamos que nuestros alumnos ahora son multimodales y nosotros también podemos serlos. Entonces, por ejemplo, podemos aplicar evaluaciones que incluyan blogs, por ejemplo, bueno, vamos a hacer un análisis de un libro y ahí vamos a crear un blog en el curso y cada alumno va a subir, puede ser en pareja, grupo o solo un alumno, y va a subir un comentario en blog sustentado con análisis y aspectos argumentativos en el blog. Entonces ahí los alumnos, la idea es que ellos también sepan que otras personas van a ver su análisis, que van a tener que fijarse muy bien en la ortografía, porque si no van a pasar vergüenza si es que les tienen un mal comentario sobre eso, y que se vayan retroalimentando. Se pueden hacer se puede aplicar elementos como de Twitter, o incluso esta misma clase un día se podría intentar con los alumnos. La idea es que ellos sientan que hoy en día en el aula se está incorporando esos otros elementos que yo ven fuera, que es la tecnología y este mundo rápido. En el aula también está este mundo. Y también ¿por qué es importante la aplicación de la tecnología? No solamente es para tener a los alumnos entretenidos y que no pierdan este amor por la lectura, sino que también no hay que olvidar que los segmentos de alumnos que a nosotros nos llegan no siempre son los mismos. Si bien hay colegios en que en la casa todos los alumnos van a tener computador, todos van a saber utilizar Facebook y Twitter y blog, puede haber un segmento de estudiantes que no tenga ese acceso en el hogar. Nosotros como docentes tenemos que hacernos cargo, porque el día que ellos vayan a la universidad, que salgan al mundo laboral, van a tener que manejar elementos multimodiales y tecnológicos. No van a tener solamente que saber utilizar PowerPoint, sino van a tener que saber utilizar Prezi, que es un programa para hacer presentaciones multimodales que hoy en día se utilizan mucho en la universidad. Entonces hay muchos elementos que si nosotros no se los enseñamos en el colegio van a llegar con falencias a la universidad, porque hoy en día el mundo les pide que sean tecnológicos. ¿Qué pasa con ese alumno que no tiene computadora en la casa, que no tiene internet, que no sabe lo que es un Twitter, que no sabe usar un blog? Ese alumno va a estar en desventaja con el que sí lo tiene. Y la escuela, para que no sea una institución que genere más diferencias entre los alumnos y que más bien los nivele y que ojalá que todos los alumnos puedan aprender lo mismo, la idea es que se haga cargo de este problema. Entonces, nuestro rol como docente es hacernos cargo de todos los alumnos y que estos alumnos después de la universidad sepan argumentar, sepan que un análisis literario tiene dos aspectos, uno estructural y uno más bien que toma en cuenta distintas interpretaciones, la importancia que toda opinión debe estar sustentada y el manejo de elementos multimodales en el aula. Entonces, finalmente llegamos a la evaluación de la unidad 3, donde ustedes ya en la primera unidad hicieron una prueba con pauta de evaluación, que vimos que era muy importante en la unidad 1 para calificar, que no sea como tan antojadizo, bien o malo, sino que haya una rúbrica que me diga el puntaje, etc. Después un ensayo que cuestionaba todo lo que habíamos visto antes. Y ahora la idea es dar una metodología de trabajo en el aula. ¿Y por qué una metodología? Porque para poner en práctica la unidad 3 es necesario que ustedes puedan crear una enciclopedia. Entonces, para eso, si yo, por ejemplo, voy a escoger tal texto, recuerden que tienen que justificar el por qué escogieron ese texto, tengo que, días previos a dar ese texto, haber formado mis alumnos una enciclopedia, haber pasado otra teoría que pueda servir para que ellos después se guíen en esa interpretación, haber pasado conceptos, incluso vocabulario, que pueda ser importante para entender ese texto, etc. Entonces, yo necesito ver cómo ustedes planifican una metodología de trabajo en que, por ejemplo, en una semana ustedes, antes de pasar el texto, hayan visto que propongan contenidos que puedan ser buenos para interpretar ese texto, vocabulario, conceptos, y que hayan trabajado previamente con los alumnos. Pueden haber actividades entre medio que pueden ser evaluadas o más bien
que todo se revise en clase, puestas en común, etc. Entonces, lo que se va a evaluar en esa unidad es que ustedes sean capaces de crear enciclopedia y que dentro de esta enciclopedia, estas clases que hagan previamente, hay incorporación de elementos tecnológicos y multimodales. Trabajen con imágenes, trabajen con PowerPoint, trabajen con videos de la vida del autor del libro, o tal vez con una película que esté basada en el texto, o incluso no necesariamente el texto mismo, pero pueden ver una película que se muestre el contexto. Por ejemplo, si yo era el texto de Ana Frank, ver una película sobre que se muestre el tema del Holocausto. Entonces después, cuando los alumnos vean el texto, tengan otra mirada de ese libro. Entonces ustedes tienen que crear planificar clases donde se crea esta enciclopedia llevada a ese texto, que luego van a trabajar. ¿Hay algún aporte, alguna inclusión de elementos tecnológicos que ustedes encuentren llamativos para los estudiantes, que crean que puede servir para analizar el texto? Después tienen que incluir la planificación. Cuando ustedes incluyen ese texto, se lo dan a leer a los alumnos, ya sea, pueden elegir que se lo dan a leer en la casa o en la misma aula. Recuerden que siempre intentamos trabajar con cuentos, pero si ustedes en su planificación quieren, por ejemplo, hacer leer a Ana Frank, que es más largo, pueden decir, bueno, se lo voy a leer a los alumnos en tanto tiempo y después lo trabajamos, o un extracto de repente. Y después incluir la prueba con la que evaluarían ese texto, y igual que en la primera unidad, además de la prueba, la rúbrica con la que la corregirían. Es harto esta tercera unidad, es harto la evaluación, y es la que más vale, es un 50%, precisamente porque sé el trabajo que hay detrás de esto. O sea, es planificar cómo voy a guiar una interpretación, cómo van a argumentar mis alumnos, cómo voy a pasar el texto, cómo lo voy a evaluar y cómo voy a calificar esa evaluación. Ahora, como siempre se ha dicho, todas las pruebas que se hacen en este curso están también pensadas para que ustedes las puedan aplicar después en el aula. Precisamente también porque sabemos que es un tiempo, fin de semestre, un poco más colapsado. La idea es que todos estos cursos a nosotros nos sirvan en el día a día, que no sea solamente algo que, si bien no estamos actualizando y vamos a saber muchas más cosas sobre un tema, que también nos ayuda en nuestra labor día a día. Entonces, si mi primera prueba de análisis estructuralista yo lo puedo aplicar en mi curso, excelente. Si ahora esta planificación que yo voy a hacer, efectivamente yo la voy a aplicar, o sea, voy a incluir estos aspectos, la prueba que yo entregue la voy a dar y la voy a revisar como lo digo en esta unidad, excelente, porque así estamos aplicando los contenidos de la misma unidad, y se hace también un curso que los ayuda en su quehacer día a día. Entonces, que es un apoyo finalmente. Entonces, ese sería lo que tienen que hacer para la tercera unidad. Ahora vamos a ver un poco tal vez las preguntas que han tenido, o si ahora tienen preguntas, es el momento de hacerlas. Recuerden que si bien ahora la clase es en vivo y es hasta ahora, que puede ser un poco complicada, es cierto, para nosotros los docentes en colegio y universidad, esto va a estar grabado en la página, lo pueden ver varias veces, un resumen de las unidades también, por si ha quedado alguna duda, pero de la misma forma pueden seguir mandando correos, haciendo dudas de la evaluación o de las unidades, y también esto se puede como subir en un foro de preguntas y respuestas si es que llegasen varias. Entonces, y algo importante de las otras evaluaciones que hay que rescatar, que si bien ha estado súper buena, se ha notado un trabajo de fondo de ustedes, lo cual lo felicito por eso. Se ha notado una preocupación al curso, y las personas que de repente no han podido cumplir por ser el fin de semestre han mandado sus disculpas y van a rendirlas en la prueba recuperativa, donde tienen que entregar el trabajo que deben en una fecha extendida. Recuerden mucho leer la rúbrica. O sea, ¿por qué se les entrega las instrucciones y la rúbrica aunque se les va a evaluar? Porque de acuerdo al curso y lo que vieron ustedes en la unidad 1, cuando uno va a evaluar a alguien, es necesario que esa persona sepa cómo va a ser evaluada. Entonces, siguiendo nuestros mismos criterios, no podríamos pedirles una evaluación y que no
y que no supieran cómo se les va a evaluar. Entonces, siempre todas las unidades, todas las pruebas han sido evaluadas con las rúbricas que están en la página. Así que ahora lean bien las instrucciones, vean bien la rúbrica, vale un 50%, entonces si están un poco nerviosos con la nota, hagan el ejercicio de tomar el trabajo que hicieron, tomar la rúbrica que está en la página y ver si ustedes se pondrían a ustedes mismos una buena calificación, si pondrían un 7. Si ya se pondrían un 7, entonces mándenlo porque ya deben estar tranquilos, lo más probable es que esté todo bien. De todas maneras pueden mandar más preguntas en correo o foros o chat. Hay una pregunta. Hay una pregunta ahora Pregunta de Ana Julia. Si la enciclopedia sería entonces un compendio de actividades previas a la presentación del texto. Entonces, bueno, Ana Julia pregunta si la enciclopedia sería entonces un compendio de actividades previas a la presentación del texto. Claro, la enciclopedia es conocimiento que nosotros vamos a dar previo a nuestros estudiantes, que nosotros sabemos que les van a servir para interpretar tal texto. La enciclopedia pueden ser actividades, así tal cual como ya, chicos, ahora vamos a hacer este ejercicio y vamos a ver algunos conceptos, o más allá que actividades que pueden ser evaluadas o no, sino dar información previa. Se pueden dar incluso otros textos cortos, obviamente, ojalá más cortos que el que van a leer después, sobre información del tema. Se pueden ver películas, se pueden ver también noticias actuales que pueden tener relación con ese tema. O sea, guiar un poco, la idea es que cuando el estudiante tome el texto no esté como tan perdido en lo que puede interpretar, porque previamente en clases anteriores se han trabajado conceptos que uno como docente sabe que le van a ayudar. Ahora la enciclopedia no es cerrada. Puede ser que un estudiante vea todo lo que se ha visto en clases pasadas, pero él ha tenido otras experiencias de acuerdo al libro. Por ejemplo, en Pregunta a la Alicia, que tiene que ver con una adolescente que entra en el mundo de las drogas. Nosotros previamente en la enciclopedia podríamos haber visto tal vez noticias actuales sobre cómo se este tema hoy día a los jóvenes, tal vez testimonios de jóvenes que han pasado por esto, o películas, pero tal vez este joven además tiene, no sé, ha pasado, tiene un amigo que ha estado en este problema y que cuando vio el texto, él sintió analizarlo desde esta experiencia, obviamente también tomando en cuenta algunas cosas que se han visto en el aula, pero lo importante es que lo que sea los alumnos es un apoyo y ellos pueden incorporar otras cosas. Ahora, cómo las incorporen, cómo tomen en cuenta la enciclopedia que nosotros les dimos, tiene que estar bien argumentado. Y ahí es lo que nosotros podemos evaluar el nivel de argumentación, cómo fundamentó este alumno lo que me está interpretando. Yo quiero interpretar Pregunta a la Alicia de tal y tal manera y voy a utilizar tal vez esto que vimos en clase o estas experiencias, y en la obra se ven en esta parte del texto, se ve en esta cita, etcétera. Y eso estaría bien argumentado. Si yo digo esto quiero interpretarlo así y no tomo en cuenta otro sustento teórico, otra película o algo que se ha visto en clase, o no puedo encontrar en mismo Pregunta a la Alicia algún extracto donde yo pueda decir que eso es interpretable ahí, entonces no está bien argumentado. Yo tengo que, en un análisis literario, además de las cosas externas que yo puedo tomar, otros aspectos teóricos, películas, experiencias de clase, experiencias personales, tengo que poder encontrar en el mismo texto que el que se está analizando elementos donde yo pueda decir sí, acá se ve lo que yo estoy, o acá se puede interpretar lo que yo estoy viendo a la luz desde el psicoanálisis o desde tal teoría. No sé si hay alguna otra pregunta, tal vez de la unidad o de la evaluación. Hay otra pregunta. Lo bueno es que todas estas preguntas y respuestas probablemente se las hagan el resto de ustedes cuando estén haciendo la evaluación. Es súper común en el chat que la pregunta de una persona después llega en todos los correos en la misma. Entonces, si bien, por ejemplo, si hoy día recién van a empezar a hacer la evaluación, que van a surgir todas estas preguntas, es bueno que al menos tengan estas respuestas para que las puedan revisar una y otra vez, sino que algo claro.
argumentación propiamente tal tiene que ver con comparar, establecer asociaciones. Bien. Otra pregunta es si la argumentación propiamente tal tiene que ver con comparar y establecer asociaciones. Más bien, lo que tiene que ver con comparar y establecer asociaciones es la interpretación y análisis de los textos. Yo para analizar un texto puedo tender a comparar o hacer una asociación. Por ejemplo, yo creo que los dos personajes de tal texto representan el Eros y Tánatos de la antigua Grecia, que sería como el amor y muerte, y está representado en estos dos personajes, por ejemplo. Ese sería un tipo de análisis que tiene que ver como ya con tomar otros textos, otros mitos, ¿cierto? Y hacer comparaciones o asociaciones sobre eso. Y la argumentación frente a eso está basada en cómo yo lo voy a enunciar, ya sea hablado o escrito. ¿En qué sentido? Si yo veo eso, tengo que ver cómo lo voy a argumentar. Entonces tengo el texto que estoy analizando. Entonces digo ya, se dan estos dos personajes, bla, 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 y tomo un extracto tal vez de donde yo veo esto de Eros y Tánatos en una teoría o en otro cuento, en una clase, y lo hago dialogar en el texto. Por ejemplo, bueno, aquí en esta cita de este libro se ve que ocurre tal cosa. Esto es muy similar a lo que se ve en la teoría. Por ejemplo, se ve en esta parte, así, todo muy fundamentado en la teoría y que yo puedo encontrar textualmente. Y ese es un ejercicio argumentativo en el sentido que yo tengo una tesis, que es que, por ejemplo, tal texto es comparable a este. Esa es una tesis. ¿Por qué es una tesis? Porque es una opinión, es algo cuestionable. Siempre una tesis es algo que alguien te puede cuestionar. De hecho, la estructura base de una tesis es un tema, un verbo conjugado y una opinión. Por ejemplo, el tema de las ciclovías es muy beneficioso hoy en día para los ciudadanos, y ahí estaría como una opinión. Esa es la estructura base de una opinión. Entonces, si yo digo tal texto es, el verbo conjugado, es comparable a este otro mito que yo vi tal vez en otra clase. Eso es una tesis porque es algo cuestionable. Alguien puede decir, no, sabes que yo no veo una relación entre ellos dos. Entonces, como es una tesis, tengo que defenderla. ¿Cómo yo la defiendo? Con argumentos. ¿Cómo son los argumentos? Con apoyo teórico. Entonces, yo voy a tomar mi texto de literatura, voy a encontrar las partes exactas donde yo veo la comparación, tomo la teoría y, bueno, en la teoría dice tal cosa y se ve aquí en este libro. En la teoría también se dice esto y se ve en esta cita. Y así voy construyendo los argumentos. Entonces, después cuando el docente o la persona que me está discutiendo y que tal vez no ve la comparación, vaya a decir, a ver, aquí se da, muy bien, sí tienes razón, son comparables ambos libros. Entonces, argumentativamente hablando, la idea es pedirle a los estudiantes que toda opinión que ellos digan o lo que ellos vean, lo puedan sustentar con apoyo teórico. Si yo digo que tal personaje es la representación, por ejemplo, del mal en tal texto, entonces yo debería sustentar eso de una manera, encontrar citas donde ese personaje claramente sea malvado, tal vez incluso encontrar en literatura qué es el mal. Entonces encontrar una definición de qué sería el rol antagónico. Entonces tengo esa definición, después pongo unas citas donde se dé eso, etc. Entonces siempre en un análisis literario o de una película o de cualquier elemento artístico, de una obra de arte general, incluso un cuadro, siempre la idea es intercalar la teoría, aspectos teóricos, conceptos, elementos contextuales, con el objeto que yo estoy analizando. Entonces, si yo veo tal cosa en mi texto, aplico teoría y después dónde yo veo esa teoría en el texto y extraigo una cita y listo, y así, y en el texto va quedando de manera muy ordenada. Entonces, ahí uno puede evaluar al estudiante su nivel argumentativo. Se encuentra una tesis y después, a ver, hay teoría, ¿pudo aplicar esta teoría al texto que está analizando? Sí. ¿Hay relación con las citas? Ya, ¿es coherente lo que me está diciendo? Listo. Se argumentó entonces finalmente bien la tesis, se puede comprobar, lo encontró teóricamente, lo encontró en el texto.
fue tal vez, si estamos viendo en análisis estructuralista, fue a los aspectos de la estructura del texto, o si estamos viendo más bien horizonte de expectativa, lo analizó con otros elementos contextuales del autor. Bien, entonces ese ensayo estaría bueno, por ejemplo, o esa prueba. Claro, en un ensayo esa sería como la mejor manera de evaluar la argumentación. Si es más bien una prueba, la pregunta que yo le haga al estudiante va a variar un poco hacia donde vaya. Si yo digo, por ejemplo, ¿qué elementos del psicoanálisis podrías encontrar en Casa Tomada? Entonces ahí yo sé, o sea, yo sé lo que el estudiante ha visto en clase, sé que ha leído tal vez un extracto del psicoanálisis, sé que leyó Casa Tomada, entonces sé más o menos hacia dónde va a ir la interpretación. Entonces lo que yo puedo valorar es un nivel argumentativo que se refiere al texto del psicoanálisis que hayan visto, no que hable como desde la nada, sino que diga, bueno, a partir del texto que vimos sobre tal concepto, se ve en tal parte de Casa Tomada. Entonces ahí otra vez se da esto de teoría y dónde yo la veo en el texto que estoy analizando. Entonces si se da esa fórmula, argumentativamente hablando, sería adecuado y sabríamos que nuestros estudiantes están en un nivel bueno de argumentación. Hay otra pregunta. Hay otra pregunta. Lo otro es ¿qué se entiende por la actualización del texto? Claro, ¿qué entendemos por actualización del texto? Cada texto, cuando es escrito, ¿cierto? Hay un autor detrás del texto, un contexto, ¿cierto? Y después está el texto mismo como su materialidad y después está el lector. Actualizar un texto muchas veces tiene que ver con cómo esos contenidos que en un momento significaron algo, hoy en día, con nuevos paradigmas, con otro contexto, con nuestra contemporaneidad, puede significar otra cosa. Casa Tomada hoy en día tal vez puede ser evaluada desde otro contexto. Por ejemplo, cómo se puede ver Casa Tomada desde los movimientos estudiantiles que se están dando hoy en día. Que tal vez estos aristócratas que están en su casa y están siendo perturbados por estos fantasmas que lo están echando, puede ser, por ejemplo, una interpretación de cómo las reformas tradicionales de educación están siendo desplazadas por este ruido que están haciendo los estudiantes hoy en día hacia unas nuevas reformas, por ejemplo. Entonces, la idea, ¿por qué es bueno esto? Los estudiantes van a sentir mucho más cercano el tema y son capaces de notar que si bien tal vez el autor en su momento quería decir algo, yo como lector tengo el poder, tengo el libre actuar de poder interpretarlo desde mi horizonte de expectativa, desde mi experiencia, de lo que yo estoy viviendo. De hecho, cada interpretación por algo es libre. Por ejemplo, en Casa Tomada, cuando todos estos críticos le preguntaron a Cortázar en una entrevista si él en estos fantasmas eran más bien una representación del contexto político de esa época, sobre cómo se estaban tomando las casas de los aristócratas, Cortázar lo que dijo en ese momento dijo, bueno, mira, en verdad cuando lo escribí no estaba pensando en eso, pero si quieren pongan eso. Entonces, finalmente, nunca podemos saber lo que quería decir el autor cuando está escribiendo una obra, o cuando está pintando un cuadro o haciendo una película. Lo que sí tenemos es cómo nosotros, con distintos materiales, con nuestros contextos y experiencias, podemos interpretar esa obra de arte. Entonces, no hay una interpretación correcta. De hecho, el mismo Cortázar dijo como, bueno, si quiere lo pueden interpretar así. El mismo dio a entender que no hay algo correcto, no es que cuando lo escribió era esa interpretación y se acabó, sino que es libre mientras esté sustentado con algo, con experiencias, con elementos teóricos u otros textos. Entonces, una actualización del texto sería, claro, tomar como un texto, como yo, un cuento, literatura, una obra de arte, la puedo actualizar en el sentido de contemporaneizarla a mi contexto o hacia teorías que se hayan dado ahora, como más en nuestra época, y que pueden dar nuevas luces de esa obra.
O sea, una misma obra interpretada en distintos tiempos históricos probablemente tiene muy distintas interpretaciones, porque las personas están viendo cosas distintas y los lectores son distintos. Y eso es lo bueno de la literatura, que la literatura no termina donde el artista o el escritor puso el punto final, sino que se sigue renovando y actualizando cada vez que un lector lo lee. Entonces es como que el libro se siguiese escribiendo. Y eso nosotros como docentes, que nosotros veamos que nuestros estudiantes siguen haciendo este ejercicio de actualizando con su experiencia la literatura y que es bien argumentado, y nosotros podemos saber que estamos efectivamente analizando e interpretando un texto de una buena manera y estamos logrando crear estudiantes que se cuestionen y piensen lo que están leyendo, no solo repitan lo que vieron, sino que digan, a ver, esto a mí es muy parecido con lo que yo estoy viviendo, o esto yo lo podría cuestionar de esta manera. Y así nosotros además, o sea, la capacidad argumentativa hoy en día en el ministerio y en los programas que tenemos que cumplir, el tema de la argumentación está súper fuerte, principalmente, y en la universidad es todo un tema. Entonces, si ya desde nosotros, como profesores, desde la literatura, que muchas veces se ve como algo subjetivo, desde ahí ya les enseñamos a cuestionar y a crear cosas nuevas, a que su opinión se importa y si está bien sustentada. Entonces no solamente les enseñamos a analizar textos, sino que les enseñamos a argumentar en todo el nivel educacional y finalmente en la vida. No sé si habrá otra pregunta de la unidad o de la evaluación. Lean bien las instrucciones, se pide y justifiquen los textos, los objetivos de las evaluaciones. Habían personas que antes se les olvidaba justificar el texto y estaba muy buena la prueba y la rúbrica, pero se le había olvidado poner un párrafo sobre por qué habían escogido ese texto, siendo que lo más probable que esa persona, si yo le pregunto, sabe por qué lo escogió, por algo todos escogimos un texto. Entonces, de repente, por no leer mucho las instrucciones, nos puede bajar la nota innecesariamente. Tiene otra pregunta, dice, así que quiero saber si a la rúbrica de la prueba se le adjunta el puntaje también. Preguntan si en la rúbrica de la prueba se adjunta el puntaje. Sí, en la rúbrica adjunten puntaje. ¿Por qué? Porque la idea es que la rúbrica sea un elemento que a mí me sirva para evaluar la prueba. Y si yo, por ejemplo, y de hecho ha pasado muchísimas veces que me entregan pruebas y una rúbrica, y yo no sé ni cuánto valen las preguntas, ni cuántos son los puntajes de logrado, semilogrado o no logrado. Entonces yo digo, ya, si yo voy a pasarle esta prueba a los chicos y la hacen y tomo mi rúbrica, puedo decir, logrado, no logrado, listo, pero no puedo sacar una nota de eso. Ahora, por ejemplo, si en la planificación dicen que no quieren calificar de 1 a 7 a los alumnos y que más bien se les va a dar una retroalimentación de logrado, sin logrado y no logrado simplemente, claro, ahí no habría problema. Pero por lo general, y en los colegios se nos pide calificar a los alumnos, lamentablemente. Entonces, tiene que haber un puntaje en la rúbrica para que sea aplicable. Ana Julia Sepúlveda también pregunta si recibiste el trabajo número 2, pero yo lo acabo de chequear, está arriba de la plataforma. Algunos han preguntado si hemos recibido los trabajos. El de Ana Julia en específico, Sepúlveda. Claro, el de Ana Julia, claro, el de Ana Julia está específicamente porque ahora lo vimos, pero donde se puede ver la misma plataforma en tareas, ahí pueden ver si ha sido enviado. De todas maneras, cuando yo he visto que las personas no han enviado los trabajos, se les han mandado mails preguntando, el trabajo no ha llegado, lo vas a dejar para la recuperativa, precisamente porque al ser un curso virtual, muchas veces al
hablar por correo principalmente, puede haber de repente un desfase de información o de repente hoy este trabajo no sé si lo voy a poder sacar, no sé si tengo más tiempo que puedo hacer. La idea es siempre mantenernos muy comunicados. Entonces, las personas que no hayan podido entregar alguna de las evaluaciones, en la fecha recuperativa, la idea es que entreguen la evaluación que no pudieron entregar. Entonces, por ejemplo, si no entregaron la evaluación 1 de la unidad 1, la pueden mandar ahora y tiene el mismo porcentaje, no hay descuento de nota. Varios me preguntaron si había como un castigo, un descuento de nota en la recuperativa, y no lo hay precisamente porque es una instancia pensada en que somos todos docentes, todos estamos en fin de semestre, muchas veces nuestro mismo quehacer pedagógico nos exige mucho más de repente de lo que nosotros sentimos que podemos dar. Entonces el curso la idea es que sea una ayuda, que las tareas que se hagan ustedes las pueden aplicar en el curso, que los contenidos que se vean los puedan llevar al aula fácilmente, y que si en algún momento no pudieran tener una evaluación, ahora es el momento. Hay una fecha recuperativa, no hay castigo ni ningún descuento, y vale el mismo porcentaje y se les va a mandar después con su promedio listo. Claro, del 29 al del 21 de noviembre al 1 de diciembre. El 1 de diciembre ya cerraría esto, pero si ustedes quisieran mandar si quieren mandar, por ejemplo, claro, quieren mandar la 3 que se entrega este lunes, y después quieren y tienen el tiempo de mandar la que deben, la 1 o la 2, pueden hacerlo inmediatamente. Ahí la corrección puede salir más rápido y sus promedios también. Entonces, la idea es que esto sea una ayuda finalmente para todos. Ana Julia dice que le quedó muy claro y que muchas gracias. Ya, están, al parecer las cosas quedaron claras, espero que para todos sea así. Si tienen más dudas me pueden escribir al correo, dudas de la prueba o de las unidades. Pueden chequear en tareas si se han subido sus trabajos, pero les recuerdo que si yo veo que alguien que no ha mandado 2, yo le voy a escribir a esa persona para que estemos todos bastante conectados. Entonces, claro, con esto vamos a finalizar la sesión. Espero que haya sido de ayuda para las personas que no pudieran asistir, que la puedan ver hoy día en la noche o mañana o antes de ver antes de comenzar su trabajo, y puedan resolver sus dudas. Y cualquier problema me pueden escribir al correo, y si se repiten ciertas preguntas, podemos crear un foro de preguntas y respuestas con las principales preguntas que llegan. Bien, eso, damos por terminada la sesión, y cualquier cosa pueden escribir. Muchas gracias.